Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles una vez más, un día más. Estamos ya a mitad de semana, hoy es miércoles 18 de octubre y nuestro título de estudio hoy es La Iglesia Primitiva y las zonas de confort. Nuestro texto base, ese que estamos estudiando y dirige nuestro estudio de esta semana, lo encontramos en Hechos capítulo 1, verso 8, y estoy más que segura para este tiempo, ya debes saberte de memoria. Pero aún así, vamos a repasarlo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Nuestro tema de estudio nos dirige hoy a Hechos, al capítulo 8, a la lectura de los versículos 1 al 4. En la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Vamos a la lectura de estos textos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Queridos amigos, hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén, o dentro de lo que es el territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y por Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos capítulo 1, verso 8. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió tal como la señala Hechos capítulo 8, verso 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por doquiera que iban. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Hechos capítulo 11, verso 9 indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, es decir, hasta Líbano y Chipre, pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia.
Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio. Era muy reacio a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se lo conoce como el apóstol a los circuncisos, es decir, a los judíos. Y Pablo era el apóstol a los gentiles. Míralo en Gálatas capítulo 2, verso 8. Al principio, Pedro ni siquiera quería que los vieran con los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versos 9 al 15 y versos 28 y 29. Veamos cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este mismo principio a la obra misionera. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio al cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?». Mis queridos amigos, después de que los discípulos fueran expulsados de Jerusalén por la persecución, el mensaje evangélico se difundió rápidamente por la comarca limítrofe de Palestina, y en importantes poblaciones se construyeron pequeñas compañías de creyentes. Algunos de los discípulos fueron incluso hasta Fenicia y Chipre, Antioquía, predicando la palabra. Sus labores se limitaban por lo general a los judíos y hebreos y griegos, de los cuales había entonces grandes colonias en casi todas las ciudades del mundo. Fue Dios el que les dio el nombre de cristianos. Este es un nombre real que se da a todos los que se unen con Cristo. En cuanto a este nombre, Santiago escribe más tarde: «¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?». Santiago capítulo 2, versos 6 y 7. Y Pedro declaró: «Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros». Primera de Pedro capítulo 4, versos 16 y 14. Primera de Pedro capítulo 4, versos 14 y 16. Cristo, queridos amigos, trataba de enseñar a sus discípulos la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos deben ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solamente más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen. Aunque es cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos capítulo 17, versos 26 y 27. Mis queridos amigos, hoy el Señor nos llama a salir de nuestra zona de confort y sobre todas las cosas dejar de lado nuestros propios preconceptos. Muchas veces nosotros pensamos que porque tal o cual persona es como es, o está en las circunstancias de vida que está, le vemos incapaz
de ser parte del reino de Dios. Y juzgamos aquello que a nosotros no nos compete juzgar. Queridos, seguramente en el cielo vamos a encontrar a gente que jamás pensamos que estaría allí. Y a otros que pensamos que serían los primeros en llegar, nunca llegarían y nunca los encontraremos allí. Nuestros juicios, la forma de ver nosotros a las personas, es muy corta, muy limitada, demasiado ciega. Pero Dios, que es misericordioso, nos dice hoy a cada uno de nosotros que simplemente hagamos lo que debemos hacer, que salgamos de nuestra pequeña zona de confort y que busquemos el llevar el Evangelio de Dios al mundo entero. Fuera de tus propios preconceptos, tú simplemente haz lo que Dios te mandó a hacer, que es hablar de ese Dios maravilloso, de ese mensaje tan bonito de salvación a todo el mundo. Del resto de cosas Dios se encargará. Su Santo Espíritu se encargará. Que el Señor pueda utilizarnos a cada uno de nosotros en las distintas áreas en las que nos movemos e incluso salir de esa área. Y con todo gozo y alegría, a tiempo y fuera de tiempo, hablemos del amor de Dios. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Papito Dios que estás en los cielos, gracias por recordarnos un día más que tenemos una gran misión, un gran mensaje que dar, que no nos quedemos solamente donde nuestros ojos ven, sino que planifiquemos siempre pensando en ti. Que tú nos lleves a los lugares que tú tengas planeado que vayamos. Pon palabras en nuestras bocas, actitudes en nuestra vida, para hacer tu voluntad donde quiera que estemos, a tiempo y fuera de tiempo. En tu dulce nombre, mi querido Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.